Apoya la mano en la pared del Gran Cañón. Tu palma cubre dos rocas. La que queda bajo tu pulgar tiene 1750 millones de años. La que queda bajo tus dedos tiene 525 millones. Entre las dos, en el grosor de una línea de lápiz, han desaparecido más de 1000 millones de años de historia de la Tierra. No se erosionaron poco a poco mientras el registro seguía escribiéndose. Se borraron. Un tercio de la vida del planeta arrancado del libro y perdido. Y ahora quédate con esto, porque es lo que pone los pelos de punta. Esa línea no está solo en Arizona. Está en China, donde una arenisca de 520 millones de años descansa directamente sobre un granito de 2180 millones. Está en Namibia. Está en Escocia. Está en todos los continentes del planeta. Piénsalo un momento. La Tierra entera tiene la misma página arrancada, en el mismo sitio. Se llama la Gran Discordancia, la mayor laguna del registro geológico, y lleva desconcertando a los científicos desde 1869. Y en marzo de este mismo año, un estudio nuevo acaba de destrozar la explicación que llevaba una década siendo la favorita. Quédate conmigo hasta el final y vas a entender uno de los enigmas más grandes que existen. Y sobre todo, vas a entender por qué casi todo lo que se cuenta sobre él en Internet está mal. Vas a saber qué es exactamente lo que falta y cómo demonios sabemos que falta. Vas a conocer la explicación preciosa que lo conectaba todo con el origen de la vida compleja, con tu propia existencia. Y vas a ver cómo esa explicación se está derrumbando ahora mismo con datos de este mismo año. Vas a escuchar la historia verdadera de un geólogo al que la ciencia oficial humilló durante 40 años por defender una catástrofe, y que acabó teniendo razón. Y vas a descubrir la confusión que comete casi todo el mundo al hablar del Gran Cañón, una confusión de 1000 millones de años. Todo con fuentes, y separando con cuidado lo real de lo inventado. Para entender la magnitud del robo, primero hay que entender cómo se lee el tiempo en una pared de roca. Y el principio es de una sencillez preciosa. Los sedimentos se depositan de abajo arriba, capa sobre capa, como las hojas de un libro que se van apilando. La capa de abajo se depositó antes que la de arriba. Cada estrato es una página. Cada página tarda un tiempo determinado en escribirse. Y en el Gran Cañón tienes el libro más grueso del planeta. Casi 2000 millones de años de historia terrestre, apilados en una pared de 1,5 km de altura, expuestos al aire libre para que cualquiera pueda mirarlos. Por eso, los geólogos peregrinan allí. Cuando John Wesley Powell descendió el río Colorado en barca de madera en 1869, en una de las expediciones más temerarias del siglo XIX, miró aquellas paredes y las llamó la Biblioteca de los Dioses. Pero Powell, que era un geólogo agudo, se dio cuenta enseguida de que a esa biblioteca le faltaban libros. Y ahí es donde entra una palabra que necesitas conocer. Discordancia. En geología, una discordancia es un hueco en el tiempo dentro de la roca. Ocurre cuando dos capas que están pegadas la una a la otra tienen edades separadas por un abismo, porque durante todo ese intervalo o no se depositó nada, o lo que se depositó fue arrastrado y destruido antes de que se apilara la siguiente capa. Las discordancias son normales. Aparecen por todas partes en el registro geológico. Un río cambia de curso, un terreno se levanta, la erosión se lleva unos metros de material, y luego el mar vuelve a cubrirlo todo, y la deposición se reanuda. Faltan unos milenios, unos millones de años. Nada extraordinario. Los geólogos llevan 200 años acostumbrados a esos huecos y saben leerlos con toda naturalidad.
Cuando encuentran una discordancia pequeña, la interpretan sin dramatismo, porque forma parte del funcionamiento normal del planeta. La superficie de la Tierra se levanta y se hunde. El mar avanza y retrocede. Y esos vaivenes van dejando lagunas modestas en el registro. Es el ruido de fondo de la geología. Nadie escribe un artículo por una discordancia de 3 millones de años, del mismo modo que nadie llama a la policía porque falte una página de una revista. Y entonces está la que Powell encontró en el Gran Cañón, que rompe la escala por completo. Ahí abajo, en el fondo del cañón, hay unas rocas oscuras, retorcidas, aplastadas y plegadas, por presiones y temperaturas brutales. Es el esquisto Vishnu, el basamento del continente, y tiene alrededor de 1.750 millones de años. Y encima, apoyada directamente sobre esas rocas atormentadas, hay una arenisca horizontal, tranquila, ordenada. Es la arenisca de Tapeats, y tiene 525 millones de años. Haz la resta, más de 1.200 millones de años que no están. Y ahora quédate con el dato que da vértigo de verdad. El Gran Cañón tiene uno de los registros geológicos más completos que existen sobre la faz de la Tierra, y aún así falta más tiempo del que se conserva. En la biblioteca más completa del planeta hay más páginas arrancadas que páginas escritas. Detente un segundo a asimilar esa idea, porque descoloca. El lugar donde mejor se conserva la historia de la Tierra es también el lugar donde mejor se aprecia todo lo que la Tierra ha perdido. Y esa es una de las lecciones más incómodas de la geología. El registro rocoso nunca fue un diario completo. Se parece más a una caja de cartas rescatada de un incendio, con sobres chamuscados, páginas sueltas y capítulos enteros convertidos en ceniza. Los geólogos reconstruyen la historia del planeta con lo que ha sobrevivido, y una parte enorme de su trabajo consiste en calcular con precisión cuánto se ha perdido. Ahora ampliemos la escala, porque si la gran discordancia fuera solo un accidente de Arizona, sería una curiosidad local, y este vídeo no existiría. El problema es mucho más grande. Cuando los geólogos empezaron a buscar esa misma línea en otros continentes, la encontraron. Una y otra vez. En el cratón del norte de China, una arenisca de 520 millones de años se apoya directamente sobre un granito de 2.180 millones. Más de 1.600 millones de años desaparecidos de un plumazo. En Namibia. En Escocia, donde James Hutton, el padre de la geología moderna, contempló una discordancia en Siccar Point en 1788 y sintió por primera vez el vértigo del tiempo profundo. En Canadá, en el escudo canadiense, en Australia. Y siempre con el mismo aspecto inconfundible. Debajo, roca antiquísima, retorcida, metamorfizada, procedente de las raíces de montañas que ya no existen. Encima, una arenisca joven, plana, ordenada, depositada por un mar poco profundo. Y entre ambas, una superficie extrañamente lisa, casi pulida, como si alguien hubiera pasado una lijadora del tamaño de un continente. Esa planicie perfecta es en sí misma una pista, porque no aparece por casualidad. Para dejar una superficie así, hace falta arrasar montañas enteras y luego seguir raspando hasta la raíz. Está en todas partes, y siempre falta más o menos el mismo tramo de historia. Como si alguien hubiera pasado por el planeta entero, arrancando el mismo capítulo de todas las copias del libro. Barra Peak, coautora de uno de los estudios recientes sobre el tema, lo resumió con una frase que se te queda clavada. Hay más de 1.000 millones de años que se han ido. Y añadió el detalle que lo vuelve angustioso. Es un intervalo de 1.000 millones de años en una parte fascinante de la historia de la Tierra, justo cuando el planeta transita desde un escenario antiguo
hacia la Tierra moderna que conocemos hoy. Ahí está la herida. Lo que falta no responde a un tramo cualquiera. Corresponde precisamente al tramo en el que la Tierra se estaba convirtiendo en la Tierra. En esos 1.000 millones de años ausentes, la atmósfera cambió, los océanos cambiaron, la vida pasó de ser una película de bacterias a estar a punto de estallar en la explosión de complejidad más espectacular de la historia. Y justo de ese capítulo, precisamente de ese, no tenemos las páginas. Y ahora la pregunta que lo domina todo: ¿a dónde fue a parar toda esa roca? Porque no estamos hablando de unos metros. En el Gran Cañón y en tantos otros sitios faltan varios kilómetros de espesor de corteza continental. Kilómetros. Material suficiente para enterrar países enteros bajo cientos de metros de sedimento. Y quiero que dimensiones bien esa cifra, porque cuesta hacerse a la idea. 1 kilómetro de espesor de roca, arrancado de la superficie de un continente. Ahora súbelo a 5 kilómetros, o a 13, que es lo que han medido en algunos lugares. Toda la altura del Everest, y más, desaparecida de la superficie. Y nada de eso ocurrió en un punto concreto. Ocurrió repartido sobre la extensión completa de un continente. La cantidad de material movido supera cualquier cosa que la humanidad haya construido o destruido en toda su historia, multiplicada por un factor que no tiene nombre. Y la materia no se destruye. Toda esa roca desapareció de los continentes, pero no se evaporó. Fue arrancada, triturada, molida y arrastrada. Y terminó en algún sitio. Los kilómetros de corteza que faltan bajo tus pies están, casi con seguridad, en el fondo de los océanos, convertidos en sedimento, o reciclados hacia el manto por la tectónica de placas. Y esa segunda posibilidad tiene algo de poético. La Tierra recicla su propia corteza. Las placas oceánicas se hunden bajo las continentales y arrastran consigo los sedimentos hacia el interior del planeta, donde el calor los funde y los devuelve al manto. De modo que una parte del tiempo que falta en esa pared del cañón puede estar ahora mismo, circulando como roca fundida, a cientos de kilómetros bajo tus pies, esperando su turno para volver a salir por un volcán. Así que la gran discordancia no constituye un hueco vacío. Funciona como la huella del mayor episodio de erosión que ha vivido este planeta. Algo, en algún momento, raspó los continentes de la Tierra hasta el hueso. Y sea lo que sea que lo hizo, actuó en todas partes. Ese es el detalle que convierte el enigma en algo verdaderamente inquietante. Un río erosiona un valle. Un glaciar excava un fiordo. Un terremoto levanta una cordillera. Todos esos procesos actúan en lugares concretos y dejan huellas locales. Pero aquí hablamos de un mecanismo que afectó al planeta entero, de China a Namibia y de Escocia a Arizona, y que se llevó por delante una fracción gigantesca de la corteza continental. Encontrar un culpable con ese alcance resulta muchísimo más difícil de lo que parece. Y ahí radica la razón de que este enigma lleve siglo y medio abierto. La lista de mecanismos capaces de actuar sobre un planeta entero a la vez es cortísima. Hace falta algo que cambie las reglas globales del juego. Un clima que se descontrole del todo. Una reorganización completa de los continentes. Sucesos de esa envergadura ocurren muy pocas veces en la vida de un mundo. Y cada uno deja un rastro distinto en la roca. El trabajo del geólogo consiste en encontrar ese rastro y en tener el valor de descartar a su sospechoso favorito cuando el rastro no encaja. Y durante más de un siglo, los geólogos han discutido qué fue capaz de hacer semejante barbaridad. Hay dos sospechosos principales, y uno de ellos ofrece una historia tan bonita, tan redonda, que se ha convertido en la explicación oficial de Internet.
La vas a haber escuchado. Si has visto algún video sobre esto, es preciosa. Y probablemente sea falsa. El primer sospechoso tiene un nombre que ya suena a película. La Tierra Bola de Nieve. Hace entre 720 y 635 millones de años, durante un periodo llamado criogénico, ocurrió algo que cuesta imaginar. El planeta entero se congeló. No hablamos de una edad de hielo como las que conocemos, con glaciares avanzando desde los polos y selvas tropicales en el Ecuador. Hablamos de un mundo completamente blanco, con el mar helado de polo a polo, y capas de hielo de kilómetros de espesor aplastando los continentes durante millones de años seguidos. Y aquí llega la parte que engancha. Un glaciar es la herramienta de demolición más brutal que existe en la naturaleza. Una masa de hielo de 2 kilómetros de espesor, avanzando lentamente sobre la roca, funciona como una lija colosal que arranca todo lo que encuentra por delante. Los glaciares actuales excavan valles enteros. Multiplica eso por un planeta entero, y tienes un mecanismo capaz de raspar kilómetros de corteza continental en todos los continentes a la vez. Ahí está el atractivo de la hipótesis. Explica lo global, explica el volumen, y explica por qué falta el mismo capítulo en todas partes. Además encaja con algo que los geólogos ya habían encontrado por su cuenta. En rocas de aquella edad aparecen depósitos glaciares en lugares que entonces estaban en el Ecuador, cerca de la línea del trópico. Rocas arañadas por el hielo en zonas que hoy son tropicales. Ese hallazgo llevó a los científicos a proponer la bola de nieve mucho antes de que nadie pensara en la gran discordancia. De modo que el sospechoso ya estaba fichado, con antecedentes propios, y de pronto apareció alguien que lo colocaba en la escena del crimen. Pero lo que convirtió esta idea en la favorita de todo el mundo fue el segundo acto. ¿Qué es de los que ponen la piel de gallina? Piensa en qué ocurre cuando esos glaciares se derriten. Todo ese material arrancado, kilómetros de roca convertidos en polvo mineral, se vierte a los océanos. Fósforo, hierro, calcio, potasio, un fertilizante planetario disuelto en el mar, en cantidades que jamás se habían visto. Y justo después, en el registro fósil, ocurre el suceso más asombroso de la historia de la vida. La explosión cámbrica. En apenas 13 o 25 millones de años, un suspiro en términos geológicos, aparecen de golpe casi todos los grandes grupos de animales que existen hoy. Ojos, conchas, esqueletos, depredadores. La vida pasa de ser un tapiz de microbios a inventar el cuerpo. Ese estallido es tu linaje. Ahí empieza el camino que lleva hasta ti. Y aquella aceleración desconcertó al propio Darwin, que la consideraba uno de los problemas más serios para su teoría. Durante miles de millones de años, la vida en la Tierra apenas pasó de organismos unicelulares y esteras microbianas. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos geológico, aparece la maquinaria completa del reino animal. Alguien apretó un interruptor. Y encontrar el dedo que lo apretó lleva siglo y medio, siendo una de las obsesiones mayores de la biología. Con lo cual, la historia se cierra en un círculo perfecto. Los 1000 millones de años que faltan no representarían una pérdida. Representarían el precio que la Tierra pagó por parir la vida compleja. El planeta se raspó a sí mismo hasta el hueso. Arrojó sus entrañas al mar, y de esa fertilización nació todo lo demás. Tú existes gracias a lo que falta en esa pared de piedra. Es una historia magnífica. Se publicó en la revista Nature en 2012, firmada por Shannon Peters y Robert Gaines, con el título de que la formación de la Gran Discordancia disparó la explosión cámbrica. Y se reforzó en 2019 con un trabajo en la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos
que defendía un origen glacial para la Gran Discordancia. Y ahí está el problema de las historias tan redondas. Seducen. Encajan tan bien que uno deja de comprobarlas, porque nadie quiere estropear una explicación hermosa. Durante más de una década, esta hipótesis se repitió en documentales, en libros de divulgación y en miles de vídeos, hasta convertirse en la respuesta oficial de Internet a la Gran Discordancia. Y mientras tanto, en silencio, unos cuantos geólogos seguían tomando muestras de roca y llegando a conclusiones incómodas. Ahora prepárate, porque esa historia tan bonita se está viniendo abajo. Y quien la está derribando no viene de ningún foro conspiranoico. Son geólogos con datos nuevos. Si estás disfrutando este viaje al tiempo profundo, suscríbete al canal, porque ahora viene la parte que casi nadie cuenta bien. Vamos a hablar del diluvio. Y te voy a contar la historia real de un hombre al que la ciencia oficial machacó durante 40 años por defender una catástrofe, y que acabó teniendo razón. Corre el año 1923. Un geólogo llamado J. Harlen Bretz publica un trabajo sobre una región extrañísima del este del estado de Washington, unas tierras peladas y desgarradas que él bautizó como los Channeled Scablands, algo así como las tierras costrosas acanaladas. Aquel paisaje no tenía ningún sentido. Había canales gigantescos excavados en basalto sólido, con arroyuelos ridículos corriendo por dentro. Había cascadas secas más anchas que las cataratas del Niágara, sin río que las alimentara. Había rocas erráticas del tamaño de camiones, transportadas cientos de kilómetros desde su origen. Y había ondulaciones en el terreno, como las que deja el agua en la arena de una playa, salvo que aquellas ondulaciones medían varios metros de altura. Piensa en lo que implica una marca de corriente de ese tamaño. Las que ves en la orilla del mar miden unos centímetros, y las produce un agua tranquila. Para esculpir ondulaciones de varios metros, hace falta una corriente de una violencia que ningún ser humano ha presenciado jamás. Aquel paisaje funcionaba como la escena de un crimen, con las huellas del asesino grabadas por todas partes, esperando a que alguien supiera leerlas. Bretz miró todo eso y llegó a una conclusión que le asustó a él mismo. Nada de aquello lo había hecho la erosión lenta. Aquel paisaje lo había tallado una inundación colosal, una masa de agua descomunal moviéndose a velocidad brutal, y lo había hecho en cuestión de días. La reacción de la comunidad geológica fue demoledora. Lo ridiculizaron durante casi 40 años. Y aquí necesitas entender por qué. Porque esto es lo importante de toda la historia. La geología de la época se regía por un dogma llamado uniformismo, formulado por Charles Lyell. La idea era que el paisaje se esculpe siempre con procesos lentos y graduales, los mismos que observamos hoy. Un río erosionando durante millones de años. Nada de catástrofes. Y ese dogma no era caprichoso. Nació como reacción contra la geología anterior, que explicaba cada formación como el resultado de castigos divinos y diluvios bíblicos. Aquella geología antigua no explicaba nada de verdad. Se limitaba a colocar una etiqueta sobrenatural encima de cualquier misterio y a dar el asunto por cerrado. Y el uniformismo llegó para expulsar esa costumbre de la ciencia. Y funcionó. Gracias a él aprendimos a medir el tiempo profundo, a comprender que la Tierra tiene miles de millones de años y a entender los procesos que la esculpen. El uniformismo fue un progreso enorme. El problema apareció cuando dejó de ser una herramienta y se convirtió en una religión. Con lo cual, cuando Bretz llegó hablando de una inundación monstruosa que talló un paisaje en días, lo que muchos geólogos oyeron fue otra cosa. Oyeron el diluvio de Noé
volviendo por la puerta de atrás. Está escrito en las crónicas de la época con toda claridad. Para muchos geólogos de 1920, la hipótesis de la inundación de Bretz sonaba demasiado cercana a una interpretación bíblica. Y por eso había que aplastarla. Bretz tenía además un punto débil real, y hay que reconocerlo. No sabía de dónde había salido tantísima agua. Tenía las marcas del crimen, pero no encontraba el arma. Hasta que apareció. Un geólogo llamado Joseph Pardee llevaba tiempo estudiando un antiguo lago glaciar en Montana, el lago Missoula. Un lago inmenso, retenido por una presa de hielo. Y en 1940, Pardee lo dijo en público. Aquella presa de hielo se rompió. Y el lago entero, con más agua que dos de los grandes lagos juntos, se vació de golpe. Ese era el arma. Una pared de agua avanzando a más de 100 kilómetros por hora, con el poder de arrancar el basalto y arrastrar rocas del tamaño de una casa. Y ocurrió varias veces, porque la presa de hielo volvía a formarse y volvía a romperse. Bretz tenía razón desde el principio. Y quiero que aprecies bien lo dura que fue esa espera, porque en esta historia hay una lección humana que va más allá de la geología. Bretz publicó su idea con 41 años. Recibió la confirmación pública con más de 80. Se pasó la mitad de su vida adulta defendiendo, artículo tras artículo, algo que resultó ser cierto, mientras la comunidad a la que pertenecía lo trataba como a un excéntrico. 40 años son una carrera profesional entera. 40 años son la diferencia entre morir ridiculizado y morir con una medalla al cuello. En 1965, con 82 años, Bretz recibió un telegrama. Se lo enviaban los geólogos que aún dudaban, después de haber ido por fin a los Scablands a mirar el terreno con sus propios ojos. El telegrama decía 5 palabras que resumen medio siglo de humillación y desquite. Ahora todos somos catastrofistas. Bretz lo comentó después con una sequedad magnífica. Después de 30 años y 30 artículos en defensa propia, y más de 30 personas negando vigorosamente mi teoría, aquello me sentó al corazón como una medicina. En 1979 recibió la medalla Penrose, el máximo honor de la geología estadounidense. Tenía 96 años. Y le dijo a su hijo una frase que deberían grabar en la puerta de todas las facultades de ciencias. Todos mis enemigos han muerto, así que no tengo a nadie de quien vanagloriarme. Ahora escúchame con mucha atención, porque llega el momento delicado de este vídeo. Esta historia se usa constantemente, en Internet y en los canales de misterio, para sostener una idea concreta: que el Gran Cañón también lo talló un diluvio único y catastrófico. Que si la ciencia oficial se equivocó con Bretz, también se equivoca aquí, y que nos están ocultando la verdad. Y voy a decirte, con todo el respeto y con todos los datos, por qué esa conclusión es falsa. Empecemos por lo que Bretz demostró de verdad. Bretz ganó porque llevó pruebas. Pruebas concretas, medibles, localizables, ondulaciones gigantes, erráticos transportados, canales excavados en basalto y finalmente un lago identificado, con una presa identificada y una fecha. Su inundación ocurrió hace unos 15.000 años, en una región concreta, y dejó marcas que cualquiera puede ir a medir hoy con una cinta métrica. Su inundación no consistió en un diluvio planetario, consistió en un lago glaciar reventando. Y cuando aplicas ese mismo estándar de pruebas al Gran Cañón, la idea del diluvio único se derrumba. Y aquí llega la confusión que comete prácticamente todo el mundo, y que quiero que te lleves grabada de este vídeo. La gente mezcla dos cosas que están separadas por una eternidad: el cañón
es el agujero. La discordancia es el tiempo que falta dentro de la roca. Y son dos cosas distintas, con edades separadas por cientos de millones de años. El agujero, el cañón propiamente dicho, es jovencísimo. Hablaremos de él dentro de un momento, y su edad tiene su propia historia. La discordancia, en cambio, esa línea donde faltan 1.000 millones de años, ya llevaba ahí más de 500 millones de años antes de que existiera el primer trazo del cañón. Cuando el río Colorado empezó a excavar, esa línea era ya inimaginablemente antigua. Estaba enterrada bajo 1,5 kilómetros de roca. Con lo cual, aunque un diluvio hubiera tallado el cañón, y no lo hizo, eso no explicaría absolutamente nada de la gran discordancia. Serían dos misterios distintos. Es como explicar el hueco de una página arrancada de un libro diciendo que alguien cortó el libro por la mitad con un cuchillo. Una cosa nada tiene que ver con la otra. Y esa confusión explica muchísimo del ruido que circula por Internet sobre este tema. La gente ve la palabra Gran Cañón, ve la palabra misterio, ve la palabra diluvio y lo mete todo en la misma bolsa. Separar las dos preguntas ordena la cabeza de golpe. ¿Cuándo se excavó el agujero? ¿Y por qué faltan 1.000 millones de años dentro de la roca? Son dos investigaciones distintas, con culpables distintos, separadas por un abismo de tiempo. Confundirlas garantiza que jamás entiendas ninguna de las dos. Y hay una segunda razón, todavía más definitiva. Una inundación deposita sedimento revuelto, caótico, mezclado. Lo que hay en las paredes del Gran Cañón es lo contrario de eso. Ahí dentro hay capas de arena que son dunas de desierto fosilizadas. La arenisca Coconino son dunas eólicas, formadas por el viento en un desierto seco, con huellas fosilizadas de animales terrestres caminando por ellas. Un diluvio no fabrica un desierto. Hay capas de evaporitas, sales que solo se forman cuando el agua se evapora, y que exigen que el mar se retirara y el sol secara la cuenca. Hay suelos antiguos. Hay fósiles en secuencia ordenada, no revueltos. Hay dataciones radiométricas que encajan de abajo arriba. Esas paredes cuentan la historia de mares que avanzaron y se retiraron, de desiertos que se secaron, de deltas y de pantanos, durante cientos de millones de años. Una sola inundación no puede fabricar eso. Y ese es exactamente el estándar de pruebas que hizo ganar a Bretz. La lección de Bretz nunca fue que las catástrofes lo explican todo. La lección fue que las pruebas mandan, aunque incomoden al consenso. Y ese mismo principio, aplicado con honestidad, es el que descarta el diluvio en el Gran Cañón. Fíjate en la ironía preciosa que encierra todo esto. Quienes usan a Bretz para defender el diluvio global están haciendo justamente lo contrario de lo que hizo Bretz. Él no ganó apelando a la fe, ni denunciando conspiraciones, ni pidiendo que le creyeran. Ganó volviendo al campo una y otra vez, midiendo, publicando y aguantando 30 artículos de defensa hasta que las pruebas le dieron la razón. Invocar su nombre para saltarse las pruebas equivale a traicionarlo. Y ahora volvamos al enigma de verdad, porque acaba de dar un vuelco. En marzo de este año, hace apenas unos meses, se publicó un estudio en la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos que pone en jaque toda la historia bonita de la bola de nieve. Lo firma un equipo internacional, con Liang Duan de la Universidad del Noroeste de China y Nicholas Christie Blick, del Observatorio Terrestre Lamont Doherty de la Universidad de Columbia. Fueron a buscar la gran discordancia al cratón del norte de China, un bloque de continente, antiquísimo y estable, y tomaron muestras del basamento cristalino en 5 lugares distintos. Y usaron una técnica preciosa que se llama termocronología. Te la explico en un segundo, porque es lo que da autoridad a este resultado. Ciertos minerales, como el zircón,
atrapan en su interior átomos producidos por desintegración radiactiva. Y esos átomos escapan si el mineral está caliente, y quedan retenidos si está frío. Como la temperatura de una roca depende de la profundidad a la que está enterrada, medir cuánto helio ha quedado atrapado dentro de un zircón te dice cuándo esa roca ascendió hacia la superficie y se enfrió. Dicho de otro modo, te dice cuándo la erosión se llevó todo lo que tenía encima. Es un cronómetro de la erosión, y los resultados fueron rotundos. Lo más valioso de esta técnica es que no depende de encontrar la roca que falta. Ese ha sido siempre el problema imposible de la gran discordancia, porque el material desapareció y no se puede analizar lo que ya no existe. La termocronología esquiva ese obstáculo con una jugada brillante. En lugar de estudiar la roca perdida, estudia la roca que quedó debajo, y le pregunta cuándo empezó a sentir el frío de la superficie. Esa roca lleva grabado en sus minerales el momento exacto en que perdió el techo que la cubría. En el interior del cratón chino se erosionaron unos 13 kilómetros de roca, pero el 60% de esa erosión ocurrió antes de hace 1.600 millones de años, y alrededor del 75% antes de hace unos 1.350 millones de años. Detente a asimilar ese dato, porque lo cambia todo. La Tierra bola de nieve ocurrió hace unos 700 millones de años, y la mayor parte del robo ya se había cometido casi 1.000 millones de años antes de que cayera el primer copo de nieve. Christy Blick lo dijo sin rodeos. Si la glaciación hubiera sido el motor dominante, esperaríamos ver un pulso claro de erosión en la época de las edades de hielo del criogénico. Y en los datos del norte de China ese patrón no aparece. Y hay un detalle que remata el argumento, y que además ocurre en el propio Gran Cañón. En la parte oriental del cañón hay capas de roca conservadas que datan exactamente del momento en que los glaciares de la bola de nieve, supuestamente, estaban arrasando la corteza del planeta. Ahí siguen, tranquilas, sin arrasar. Los autores del estudio lo comentan con una elegancia demoledora, señalando que esa roca conservada habla por sí sola sobre la debilidad de la Tierra bola de nieve como agente de erosión en esa región. Dicho en cristiano, el glaciar que supuestamente se lo llevó todo, dejó ahí las pruebas de que no se llevó nada. Y ese detalle tiene una fuerza especial precisamente por donde aparece. Sale del propio Gran Cañón el escenario original del misterio, el lugar donde Powell señaló la línea por primera vez. La hipótesis estrella se cae en el mismo sitio donde nació la pregunta. Y en Namibia, en el margen del antiguo Congo, solo se han documentado unas pocas decenas de metros de erosión bajo la superficie glacial. Decenas de metros, cuando la hipótesis necesita kilómetros. Con lo cual el culpable cambia. Y el nuevo sospechoso resulta menos cinematográfico, pero infinitamente más grandioso. No fue una catástrofe. Fueron los supercontinentes. Los continentes de la Tierra se juntan y se separan en un ciclo lentísimo que dura cientos de millones de años. Cuando chocan, levantan cordilleras colosales. Y una cordillera levantada es una cordillera condenada, porque la erosión empieza a desgastarla desde el primer día. Primero fue Nuna, también llamada Columbia, hace entre 1.800 y 1.300 millones de años. Después, Rodinia, entre 1.200 y 750 millones. Cada ciclo levantó montañas, y cada ciclo las molió hasta la raíz. La gran discordancia no consistió en un atraco relámpago, consistió en un robo lento, cometido durante 1.000 millones de años, a plazos, por la maquinaria más paciente del planeta. Y ese resultado tiene una consecuencia amarga que hay que decir en voz alta.
Si el grueso de la erosión ocurrió 1.000 millones de años antes de la explosión cámbrica, entonces la historia preciosa se rompe. Los tiempos ya no cuadran, y en ciencia los tiempos lo son todo. Una causa tiene que preceder a su efecto, y tiene que estar razonablemente cerca de él. Si el sedimento llegó al océano 1.000 millones de años antes de que apareciera el primer animal complejo, entonces ese sedimento no pudo desencadenar nada. Del mismo modo que una cerilla apagada hace un siglo no puede haber provocado el incendio de esta mañana. Esa avalancha de nutrientes no pudo fertilizar los océanos del Cámbrico, porque llegó demasiado pronto. La conexión romántica entre los 1.000 millones de años perdidos y tu propia existencia se tambalea. Ahora bien, aquí viene la parte que ningún canal de misterio te va a contar, y que es la más importante de todas. El debate sigue completamente abierto. Keelan McDaniel, geólogo del Dartmouth College, que defiende la hipótesis de la bola de nieve, respondió al estudio con una objeción directa. Sostiene que no tienen datos suficientes para resolver realmente la gran discordancia. Y los propios autores del trabajo reconocen que sus estimaciones dependen de supuestos estándar sobre cómo cambia la temperatura con la profundidad. Y Shannon Peters, el geólogo de Wisconsin que firmó el paper original de 2012, hizo algo que honra a la ciencia. En lugar de defender su idea a muerte, propuso una síntesis nueva. Quizá la explosión cámbrica no la disparó un único pulso gigantesco de sedimento. Quizá la provocó una erosión costera de menor escala, rascando poco a poco la costra de aquella roca antiquísima que la gran discordancia había dejado expuesta. Y en ese caso, la gran discordancia seguiría marcando algo enorme. Seguiría siendo, en sus palabras, un punto de inflexión en la historia de la Tierra. Esa es la respuesta honesta a día de hoy. No lo sabemos todavía. Y la discusión está viva, en revistas, con datos sobre la mesa, y quiero que valores lo que acabas de presenciar, porque es exactamente lo que la gente cree que la ciencia nunca hace. Un equipo publica un resultado que tumba la teoría de moda. Otro geólogo responde en público que los datos no le bastan. Y el autor de la teoría derribada, en lugar de atrincherarse, propone una versión nueva y más modesta de su propia idea. Nadie oculta nada. Nadie silencia a nadie. Todo ocurre a la vista, con nombres y apellidos, y cualquiera puede leer los artículos. Y ya que estamos deshaciendo malentendidos, quedan dos que hay que aclarar del todo, porque circulan por todas partes. El primero es la edad del propio cañón, y esta sí es una discusión científica real y apasionante. Durante 140 años, los geólogos se han peleado por ella. Un bando defendía un cañón joven, de 5 o 6 millones de años, tallado por el río Colorado. Otro bando defendía un cañón viejo, de 70 millones, contemporáneo de los últimos dinosaurios. La pelea se puso fea de verdad en 2012, cuando un equipo publicó en la revista Science que el Gran Cañón Occidental ya estaba excavado casi a su profundidad actual hace 70 millones de años. Carl Karlström, de la Universidad de Nuevo México, calificó aquellos resultados directamente de ridículos. Su argumento era sólido. Si hubiera existido un cañón tan antiguo, el río habría arrastrado grava y sedimento hacia su desembocadura durante decenas de millones de años. Y los depósitos más antiguos que se encuentran allí tienen apenas 6 millones de años. No hay nada más viejo. Y en 2014, en la revista Nature Geoscience, Karlström y su equipo dieron la respuesta que probablemente resuelve el asunto. Y es preciosa. El Gran Cañón es un cañón compuesto. Ni viejo ni joven. Las dos cosas a la vez. Fíjate en la elegancia de esa salida, porque resuelve una pelea de 140 años sin darle la razón del todo a nadie. Los dos bandos habían medido bien.
Lo que fallaba era la suposición compartida de que el cañón tenía que tener una única edad. En cuanto aceptas que el cañón se ensambló a partir de piezas de edades distintas, las dos series de datos, las que decían 70 millones y las que decían 6, encajan de golpe y dejan de contradecirse. Resulta que había paleocañones, cañones antiguos ya excavados por ríos anteriores, esparcidos por la región. El tramo occidental tiene entre 50 y 70 millones de años. El tramo oriental, entre 15 y 25 millones. Y esos trozos sueltos estuvieron ahí, desconectados, durante muchísimo tiempo. Hasta que hace 5 o 6 millones de años, el río Colorado encontró su camino hacia el mar. Y los enhebró todos, como quien pasa un hilo por varias cuentas, sueltas, formando el cañón continuo que hoy conoces. El río hizo trampa. Aprovechó zanjas que ya estaban excavadas y se limitó a conectarlas y a profundizarlas, ahorrándose millones de años de trabajo que otros habían hecho por él. Y esa idea explica por qué el Colorado dibuja un recorrido tan extraño, con curvas que ningún río diseñaría desde cero. Sigue caminos que otros abrieron antes que él. Karlström lo resumió con una frase que ordena la cabeza. Es un cañón relativamente joven, excavado en rocas viejísimas, viejísimas. Guárdate esa frase porque ordena todo el video en 11 palabras. El agujero es joven, la piedra es antigua, y el hueco de tiempo dentro de la piedra es todavía más antiguo que la piedra que tiene encima. Y el segundo malentendido es de otra naturaleza, y hay que tratarlo con cuidado y con respeto, porque mucha gente honesta se lo ha creído. Existe una historia muy difundida sobre unas cuevas del Gran Cañón llenas de artefactos egipcios, momias y jeroglíficos que el Smithsonian habría ocultado. Y esa historia tiene un origen perfectamente documentado. El 5 de abril de 1909, el periódico Arizona Gazette publicó en portada un artículo titulado Exploraciones en el Gran Cañón, firmado por un autor anónimo. Contaba que un explorador llamado G. E. Kincaid, financiado por el Smithsonian, y un profesor llamado S. A. Jordan, habían descubierto una ciudadela subterránea con cientos de habitaciones. Ahora vamos con los hechos, uno detrás de otro. El Smithsonian ha rastreado sus archivos repetidamente. Ningún Kincaid, ningún profesor Jordan, ninguna expedición, ninguna cueva, 0 registros de nada de aquello. El propio artículo llama a la institución Smithsonian Institute, cuando su nombre real es Smithsonian Institution. Un error que ningún empleado suyo cometería jamás. El texto afirma que Kincaid fue el primer niño blanco nacido en Idaho. El primer niño blanco nacido en Idaho fue, en realidad, una mujer, Eliza Spalding. No hay ni una fotografía, ni un artefacto, ni un informe. El Gazette jamás publicó un seguimiento ni una rectificación, ni reveló quién había escrito aquello. Y el dato que zanja el asunto por completo. El desmentido llegó a los 11 días. El 16 de abril de 1909, el periódico Coconino Sun de Flagstaff publicó una nota titulada Parece una historia de Mulhattan. Joe Mulhattan era un viajante de comercio célebre, en aquella época, por colar noticias inventadas a los periódicos para dispararles la tirada. Un historiador del Gran Cañón revisó más de una docena de periódicos de aquellos días. La mayoría ignoró la noticia por completo. Solo uno la reprodujo sin comentarios. Y el único que se molestó en comentarla fue para desmontarla. La historia resucitó décadas después. Primero en 1962, cuando alguien la rescató en una recopilación de recortes de prensa antiguos de Arizona. Y luego en Internet, donde encontró su hogar definitivo. Y en 1992, un divulgador de pseudociencia le dio la vuelta con una pirueta lógica que da que pensar.
Argumentó que el hecho de que el Smithsonian no pudiera confirmar la existencia de aquellos dos hombres era en sí mismo la prueba del encubrimiento. Fíjate en la trampa. Si aparecen pruebas, hay conspiración. Si no aparecen pruebas, la ausencia de pruebas también es la conspiración. Una teoría construida así jamás puede ser refutada, y por eso mismo nunca fue científica. Y quiero decirte algo antes de cerrar este punto, porque me importa. Si alguna vez te creíste esa historia, no tienes nada de qué avergonzarte. Está contada con enorme talento, se ha repetido durante más de un siglo, y ha aparecido en libros, en televisión y en algunos de los podcasts más escuchados del planeta. Creerla no delata ingenuidad. Refleja simplemente que nadie te había puesto los datos delante. Ahora ya los tienes. Y quiero cerrar este punto con lo que dice el propio Servicio de Parques Nacionales, porque es lo que más me hace pensar. Ese bulo no es inofensivo. Borra la historia real de las numerosas tribus nativas americanas que habitaron el Gran Cañón durante miles de años, con culturas propias, complejas y documentadas. Atribuir aquella tierra a unos egipcios imaginarios es despojar a un pueblo real de su propio pasado. Ahí está el verdadero daño. Así que vuelve conmigo a esa pared de piedra y apoya otra vez la mano en la línea. Bajo tu pulgar, 1.750 millones de años. Sobre tus dedos, 525. Y en medio, un abismo de tiempo que no está, que ninguna teoría explica todavía del todo, y por el que los científicos siguen discutiendo este mismo año con datos frescos. Y ahora fíjate en lo que de verdad significa esa línea. Porque es lo contrario de lo que suele decirse. Hay quien mira ese hueco y ve una prueba de que nos ocultan cosas. Yo veo exactamente lo opuesto. Ese hueco lo publicó John Wesley Powell en 1869. Está escrito en los carteles del Parque Nacional, a la vista de los 6 millones de personas que lo visitan cada año. Está en los libros de texto. Los geólogos lo señalan con el dedo, lo miden, lo discuten y admiten abiertamente que no lo han resuelto. Piénsalo un momento. Un mentiroso rellena los huecos. Un mentiroso inventa una explicación bonita, la cuenta con seguridad y se asegura de que nada quede al aire. La ciencia hace justo lo contrario. Señala su propio agujero, lo mide con precisión, escribe encima aquí no sabemos, y pasa un siglo y medio peleándose por él a la vista de todos. Sabemos que faltan 1.000 millones de años precisamente porque hemos aprendido a leer el tiempo en la piedra con tanta exactitud que notamos cuando el tiempo no está. Esa capacidad de detectar nuestra propia ignorancia es el logro, y no el fallo. Ninguna otra forma de conocimiento hace eso. Ninguna religión publica el listado de las cosas que su libro sagrado no explica. Ningún profeta escribe en el margen que ahí le faltan datos. La ciencia sí lo hace, por escrito, con nombres y apellidos. Y luego se pasa décadas discutiéndolo a la vista de todos. Ese hueco de 1.000 millones de años en la pared del Gran Cañón es, mírala como quieras, la confesión más honesta que ha firmado jamás el conocimiento humano. Y quizá lo más hermoso de todo sea esto. La respuesta correcta puede acabar siendo más grande que cualquiera de las historias que nos hemos inventado. Un planeta que se levanta a sí mismo en cordilleras y se muele hasta la raíz, una y otra vez, durante 1.000 millones de años. Continentes que se abrazan y se separan. Y de todo ese lento desgaste, de esa paciencia geológica que no le importa nada de nadie, sale al final el mundo que te sostiene, mientras ves esto. Piensa que esa línea seguirá ahí mucho después de que nosotros hayamos desaparecido. Llevaba 500 millones de años esperando cuando Powell la señaló con el dedo desde una barca de madera, y seguirá esperando cuando ya nadie recuerde ni a Powell
ni este vídeo. La roca no tiene prisa. Nosotros somos los únicos que hemos aprendido a mirarla y a preguntarle qué pasó. Y esa capacidad de hacerle preguntas al tiempo profundo y de admitir en voz alta cuando no sabemos la respuesta, quizás sea lo más valioso que esta especie ha construido jamás. Déjame en los comentarios si conocías la gran discordancia antes de este video. Cuéntame si alguna vez creíste la historia del diluvio o la de las cuevas egipcias, porque no hay nada de qué avergonzarse, y me interesa saberlo de verdad. Y dime cuál de los dos culpables te convence más, los glaciares de la Tierra congelada o la maquinaria lenta de los supercontinentes. Si has llegado hasta aquí y quieres seguir explorando conmigo la ciencia real, esa que no necesita inventarse nada para dejarte sin aliento, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo viaje. Y recuerda, a veces lo que falta en la piedra cuenta una historia más grande que todo lo que sigue en pie.